La entrevista. Vamos a entrevistar al maestro en Derecho y además especialista en asuntos internacionales y Derecho Internacional, Julio César Fajardo Álvarez. Él se ha especializado en política internacional en diversas partes del mundo y pues hoy, encantado por el tema también de Siria al que le ha dado seguimiento, pues nos quiere compartir algunos puntos de vista. Seas bienvenido y muchas pues gracias. Que de aquí en adelante podamos también contar con tu participación Claro con que estos sí. temas internacionales. Temas internacionales y jurídicos, con mucho gusto aquí vamos a estar presentes. Bienvenido, Fajardo. A ver, pues vamos Gracias. empezando, Julio, para que nos des como un panorama, porque de repente aquí oímos Siria y el conflicto. ¿Qué es Siria, no? Ajá. Pero, a ver, ¿qué está en sucediendo? juego con esta posible guerra en Siria? Un pequeño antecedente es que Siria es un país pues árabe, obviamente, que tiene una tradición cultural y política muy fuerte en Oriente Medio. Para especificarlo, es una parte como media entre Asia y África, es Sí. la colita que hace influencia con Israel, y entonces Siria tiene una complejidad muy vasta. Sí. Tiene una población de 20 millones de habitantes. Si lo comparamos con México es relativamente pequeño, pero lo que hace complejo Siria al interior es la gran diversidad de etnias, ¿no? Los chiitas, los sunitas, los Católicos, kurdos, los decías. católicos, maronitas, los musulmanes así ¿Cómo fuertes, ¿Cuántas eran? pues deben de estar entre 8 y 10. Y además muy y por región, arraigada así es. a los grupos, ¿no? Así es, así. Lo que sí es paradójico es que Siria no es tan totalitario en las libertades como podría ser Afganistán e incluso Egipto. Una mujer, por ejemplo, en Siria puede andar caminando sin necesidad del voal, del velo islámico, De ¿no? la burka. De la burka. Pero lo que sí tiene Siria es esta complejidad en la cuestión religiosa y sobre todo estratégica, lo que hablábamos de Irán, ¿no? Sirve como un puente de defensa Ujú. y de apoyo estratégico para Irán con respecto de Israel por la cuestión de los palestinos, ¿no? Ujú. Que tiene una población palestina muy interesante. Entonces, Siria, a raíz de la primavera árabe en 2011, tuvo un poquito de retraso en comenzar a sublevarse en contra del poder actual de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad pertenece a una de las etnias más pequeñas, pero que han venido gobernando Siria desde hace 30 y tantos años. Su padre gobernó antes que él, 35 años más o menos. Entonces, él trae prácticamente desde el 2000 una dictadura que la llama semipresidencial, pero realmente no existe muchas libertades. Diferente a otros países, pero tenemos casi 3 años y son cerca de 100,000 muertos de Sí. esa guerra civil. Entonces, aquí entra el juego geopolítico, el juego de Rusia y Estados Unidos. Muchos pensamos o han pensado de que la Guerra Fría terminó. Quizás cambiaron escenarios, cambiaron intereses en particular. Entre perestroika y glasnost pudieron haber cambiado algunas cosas. Pero sigue siendo Rusia sigue básicamente siendo lo una mismo. potencia. Así Sí, es. sigue estando Rusia defendiendo Siria de no te metes a Estados No, y Unidos además y como una Estados potencia Unidos mundial. midiéndose. Y otros países incluso. Recordemos que lo que tiene Rusia es que es euroasiática. Entonces pertenece tanto al occidente como a la parte asiática que tiene que ver con la influencia sobre Israel. Entonces aquí lo que está pasando en Siria es preocupante porque son casi de 3 millones de habitantes que están siendo desplazados a causa de la guerra civil. El pretexto que toma Estados Unidos es, bueno, vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque el presidente totalitario no está permitiendo el intercambio o la cuestión bélica de manera correcta, está utilizando armas químicas. Pero hay que Contra su recordar población. contra su población, pero aquí hay que ser un poco cuidadosos como se entiende la información. A veces se crean ciertos escenarios, ¿no? La parte de Rusia está apoyando a Siria Ujú. por el interés estratégico en el petróleo. Y a Estados Unidos le interesa también Claro. controlar Siria para hacer influencia en Irán, bloquear a Irán, que es su rival acérrimo, y poder también controlar las rutas del petróleo y del gas. Acordémonos que Europa padece mucho por la cuestión del clima, la necesidad de gas y de petróleo. Entonces, para ello se necesita controlar esa zona. Y el tema de que Siria acepta dar sus armas químicas a la ONU por recomendación de Rusia,
¿Le baja el nivel al conflicto? Fue un golpazo muy Ya les interesante quitó el pretexto, de ¿no? parte de Rusia. Así es, porque primero era como el pretexto. La cuestión internacional se maneja por organismos, ¿no? Está la ONU, pero la ONU a través de la Asamblea General no sirve mucho porque es muy lento. Se van a reunir próximamente, pero el tema fundamental de la cuestión de la paz, el mantenimiento de la paz, la maneja el Consejo de Seguridad. ¿Y quiénes creen que son parte o los que lideran el Consejo de Seguridad? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que es el bloque que ahorita está armando Estados Unidos, y por el otro lado está China y Rusia, que los dos tienen interés de lo mismo, el gas y el petróleo. Entonces, como no hay una resolución del Consejo de Seguridad avalada por el resto de los 15 temporales, que son países que se van rotando, entonces como no hay una, entonces dice, tenemos que avanzar porque vamos a defender las libertades y la seguridad de estas personas. Pasó en Irak, pasó en Afganistán, se adelantan al procedimiento, es una flagrante violación al derecho internacional. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Que Rusia, muy inteligentemente, y raro en Putin, porque él no es muy diplomático, él es más bélico, más pragmático. Entonces, sí, pues se saboreó lo asesoraron muy bien y de verdad que se atrevió a dar un muy buen golpe diplomático, porque bloquea a Estados Unidos, le quita el pretexto, como ustedes dicen, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Estados Unidos va a tener que esperar. Ya llegó la carta de parte del gobierno de Bashar diciendo, nosotros hacemos esto por Rusia, no por Estados Unidos, porque no confiamos. Y ellos también, Estados Unidos, dice el presidente de Siria, están dando armas químicas a la oposición, a los rebeldes. Y hay muchas fuentes que manejan que han estado patrocinando armas, sí, AK-47, etcétera, a la población siria para derrocar a Bashar. Recordemos que siempre Estados Unidos como que actúa... Infiltra para derrocar, ¿no? Para derrocar a ciertas potencias. La entrevista. Bueno, vamos a seguir platicando con Julio César Fajardo. Él es maestro en Derecho Internacional. De repente nos llegó un mensaje, pensaban que era Ricardo de la Peña, pero no, señores, es el... él es Julio César Fajardo y estamos platicando con él, sí, se confundieron un poquito. Pero bueno, estábamos platicando antes de irnos a la pausa comercial. Gabriel te dejó la pregunta, ¿qué crees que suceda? ¿Crees que se dé el conflicto y qué repercusiones tendrá en México? Evidentemente hay muchas posibilidades de que se dé el conflicto porque básicamente lo que está en juego son el control de la zona, el control del petróleo, el gas, pero también la cuestión estratégica de contener a Irán, que es el enemigo principal que tiene Estados Unidos en esos momentos, ¿no? Por la cuestión de terroristas. Pero también hay un aspecto muy importante, que Siria está muy apoyado por el grupo Hezbollah de de Líbano. Entonces, ahí se están como confabulando una serie de factores que sí van a detonar en un conflicto tarde que temprano. Yo no dudo que Bashar al-Assad, el presidente sirio, entregue cierta cantidad de armas, pero no se va a quedar indefenso ante un ataque. Y los americanos, a pesar de que le están dando el voto de confianza forzado a Rusia por esa intervención diplomática de una calidad inesperada, también se están dando cuenta que están presionando. El presidente sirio no deja de ver presiones directas de parte del secretario de Estado americano y del propio presidente Obama, que tiene la presión del Senado porque pidió una autorización, como decíamos, tiene minoría en su país y entonces le conviene dar resultados, si no, ese dinero para el ejército va a bajar para el próximo año. A mí me gustaría que nos dijeras acerca de las repercusiones que pudiera tener para México. Bueno, sabes que es un estado eminentemente petrolero. Así es. Y por ahí va la cosa. ¿Qué repercusiones tendría para México un conflicto bélico a estas alturas entre Siria y este bloque que conformó? Claro, fíjate que hay muchos intereses en juego, como es un tema geopolítico el del petróleo. Aquí hay que apuntar la reciente iniciativa petrolera que tuvo a bien presentar el presidente de la República. Entonces, si llegara a pasar eso, abriría la puerta para la inversión extranjera. Entonces, en esos tiempos, Estados Unidos, si entra en un conflicto bélico, y también Francia, Inglaterra y Alemania, tendrían necesidad de petróleo. Obviamente nos convendría en el aspecto económico. El precio. Porque subiría el precio y venderíamos muchísimo más, ¿no? De lo que hoy se vende. Normalmente se duplica o se triplica la venta de petróleo en una época de guerra. ¿Cuándo fue la guerra de Irak? Cuando fue la guerra de Irak aumentó, creo que el doble aumentó el precio del petróleo. Entonces,
eso es lo que tendría como positivo, ¿no? Pero también si vemos al aspecto negativo, nos haríamos de enemigos desde entrada de el apoyar una intervención no avalada por la ONU y por el Consejo de Seguridad, sino unilateral de Estados Unidos y su bloque de amigos, que no solamente son europeos, también está Qatar, está la propia Turquía, que son de la zona, pero que también quieren tener influencia para darle pues un segundo lugar de interés a lo que es Israel por la eterna enemistad, ¿no? ¿Ves que Estados Unidos necesita guerra? Bueno, ¿por qué ha sucedido? Pues, en la primera, en la segunda, Vietnam, Irak, ¿Para activar Kosovo. su economía? Todos. Lo que pasa es que Estados Unidos, a partir de que entra la Primera Guerra Mundial, se comienza a hacer de una filosofía de comercialización de la guerra, ¿no? Para ellos es un mercado rentable, entonces tienen que estar renovando cíclicamente conflictos, inventarlos, provocarlos, desestabilizar la economía. Entonces, de una u otra forma, y sin tener una postura ideológica de una u otra naturaleza, es lo que marca la propia historia. Si nosotros analizamos quiénes han sido los grandes petroleros, Standard and Oil fue de este gran empresario estadounidense, no recuerdo el nombre ahorita, Rockefeller, perdón. Vamos a ver la influencia que tuvo, se hizo multimillonario con las dos guerras mundiales. Llegó a tener el equivalente en 2008 de 634 mil millones de dólares, perdón. Sí. O sea, 10 veces lo que tiene Slim, por ejemplo. Tantito. Bueno. Entonces, sí hay un efecto positivo, pero también nos pondríamos como en la mira de posibles ataques terroristas. ¿Por qué no pensarlo así? No es ser extremista. Pues sí, porque si no estás con ellos, estás en contra. Entonces, México lo que tiene que hacer es respetar algo muy importante, que es su tradición internacionalista. Y lo sabe exactamente. En la Constitución, el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución Federal, marca que México tiene que ser pro paz, tiene que buscar la cooperación internacional, tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos. En este momento, si los sirios quieren cambiar a un estado diferente del que tienen que resolverlo ellos y nosotros actuar como mediadores. Y sobre todo a partir de las diferentes reformas constitucionales, nosotros como país tenemos que buscar el respeto, tanto nacional como internacional, de los derechos humanos. Bueno, el presidente Peña ha iniciado desde que arrancó su mandato con esta campaña internacional. Con el PAN se perdió un poco, pero él está buscando recuperarla, ¿no? Claro, de hecho tuvimos el primer gran tropiezo con Fox, ¿no? A través de los conflictos que tuvo con Cuba, luego con el propio expresidente venezolano Hugo Chávez, y pero se recobra el camino. La verdad va muy bien en el aspecto internacional, porque se está buscando fortalecer el aspecto económico. Entonces ha tenido una gran actividad el presidente Peña Nieto, pero la realidad también aquí es que tenemos que cuidar ese aspecto, ¿no? De ser garantes de este tipo de principios, de no ir fuera o más allá de lo que nos permite la Constitución por el aspecto comercial puramente. Nos puede traer otras consecuencias. Nos queda poquito tiempo para irnos a la pausa comercial, pero me encantaría que nos platicaras un poco de esta parte de la vida cotidiana en Siria. Sí. De esta guerra civil que lleva tantos años, su población ahí, sí, ¿cómo es? Curiosamente, Siria no está en conflicto apenas del 2011 para acá. Siempre ha tenido problemas bélicos. Siempre los países árabes con mayor influencia y los occidentales como Francia e Inglaterra han tenido interés, han conquistado. La última independencia, si así queremos llamar, fue después de los años 60, 65, y el padre del actual presidente entra en el año 70, estuvo 30 años, luego viene él, ya tiene 12 u 11 años. Entonces, la costumbre, desgraciadamente, de la población siria a ese tipo de conflictos, pues no es de hace 3 años, es de siempre. Es lamentable porque, como comentábamos, tiene un bagaje cultural enorme. Es Damasco, la ciudad más antigua del mundo. Damasco es una capital cultural, religiosa muy importante. Si podemos compararla, lo que representa Israel o Jerusalén para el mundo cristiano, etcétera, también lo representa Siria para los musulmanes, ¿no? Hay una complejidad étnica, lo que señalábamos. La verdad que tuve la oportunidad de conocer a gente de ese país, y son gente muy trabajadora, muy, muy noble, ¿sí?
que no le gusta estar metida en conflictos. Los extremistas a veces son los líderes, ¿no? Los que llevan al caos de la población. Oye, qué gustazo poder platicar contigo. No, pues un gusto maestro, igual. Julio César Fajardo Álvarez, y el que nos hayas puesto en el contexto tan abierto, ¿no? O sea, también explicadito de qué es lo que está pasando en Siria, porque a veces no alcanzamos a ver, bueno, la gente que lee libros sobre Siria ya hoy comprende un poco más abiertamente esto, pero nos hace una Bueno, hay que explicación muy recomendarlo, buena, ¿eh? se llama Claro. El elogio del odio. Búsquenlo. Elogio del odio. El elogio del odio es un buen libro para entender lo que vive la población siria, ¿no? Así es. Muchas gracias. Pues gracias a Julio, ustedes por la invitación. Qué y gusto. Hasta pronto.